Y bueno, ahora vamos a hablar de los procesos inflamatorios. En este caso, vamos a hablar de tres enfermedades, que va a ser la gota, la artritis reumatoide y la migraña. Así que vamos a empezar con la gota, ¿va? A ver, déjense esto. Listo. Y bueno, ¿qué va a ser la gota? La gota va a ser un producto, o bueno, como la patología como tal, de la precipitación de los cristales de urato en los tejidos. Ujú. Esta precipitación de los cristales va a provocar justamente la inflamación. Entonces, la gota aguda, ahorita vamos a clasificar la gota como tal. La gota aguda nos puede llevar a una monoartrosis distal dolorosa, principalmente en los dedos de la mano y en los dedos del pie, principalmente en el dedo en el dedo gordo del pie, ¿vale? En el primer dedo del pie. ¿Esto qué nos va a generar? Nos va a generar una destrucción articular, principalmente. Esta destrucción articular después va a tener depósitos subcutáneos, que son los conocidos tofos, que son la inflamación de esta articulación, estos depósitos de estos cristales de urato. Y también nos puede llevar a cálculos y daño renal, por esta acumulación de los cristales que se pueden quedar en el riñón. Cabe aclarar que también estos episodios de gota aguda pueden aumentar en el frío. Y también recordemos los factores de riesgo para presentar un gota, que es principalmente en hombres, puede ser en el uso de diuréticos, porque los diuréticos disminuyen esta excreción de urato, que después lo vamos a ver, el alcohol, el exceso del consumo de alcohol, la obesidad, la hipertensión, el consumo de bebidas azucaradas, de carnes rojas y de mariscos. Todo esto nos va a llevar a la precipitación de cristales de urato en los tejidos en un exceso. Y vamos a ver las etapas de la progresión de la gota. Ujú. Primero tenemos la primera etapa, que como tal es la hiperuricemia, que es cuando el ácido úrico se está acumulando en la sangre y comienza a formar cristales alrededor de las articulaciones. Después vamos a tener, ah, por esta formación de cristales, vamos a tener la gota aguda, que es la segunda etapa, que ya como tal son los síntomas que provocan el ataque doloroso de gota. Después vamos a tener la gota intercrítica, que son periodos de remisión, y después los ataques de gota aguda, y pues se van alternando hasta llegar a una gota crónica, que es cuando tenemos la presencia de tofos. Ujú. Y el dolor prácticamente ya es frecuente, siempre se siente dolor. Y bueno, ¿cómo llegamos a toda esta parte del exceso de ácido úrico, de la precipitación de los cristales? Pues recordemos primero de dónde viene el ácido úrico o el urato. Viene de la parte de la fructosa, ¿no? Cuando nosotros queremos pasar esta fructosa, fructosa 1-fosfato, generamos que el ATP se transforme a AMP. Y por medio de enzimas como la MP desaminasa 2, que pasa a inosina monofosfato, y después a inosina, y después a xantina. De la xantina por la xantino oxidasa va a ser hipoxantina, y después otra vez por la misma enzima vamos a llevar al ácido úrico. Recordemos que la xantina y la hipoxantina son solubles en la orina y por tanto se pueden excretar muy fácilmente. Pero el ácido úrico, como final del metabolito de las purinas, vamos a tener que es insoluble. Recordemos el metabolismo de las purinas. Y por eso, cuando tenemos una hiperuricemia, por todo lo que ya les mencioné, que es el consumo de bebidas azucaradas, el alcohol, las carnes rojas y el marisco, vamos a tener este exceso de ácido úrico que nos va a llevar a la primera etapa de la gota y después, posteriormente, a la gota aguda, episodios de gota aguda. Y pues por lo tanto no es como tal un problema de sobreproducción, que sí, se está produciendo un poco más de ácido úrico, pero la excreción es muy pobre porque el ácido úrico es poco soluble, ¿vale? ¿Y cómo vamos a llegar a este proceso inflamatorio? Primero vamos a empezar con los monocitos y los macrófagos. Van a empezar, van a fagocitar estos cristales. Después,
Esto va a activar el inflamosoma que por medio de la interleucina 1 beta y otras citocinas preinflamatorias van a aumentar el número de neutrófilos localmente. Estos neutrófilos a la larga van a disminuir el pH local y esto va a aumentar la precipitación de los uratos en las articulaciones, en los tejidos. Prácticamente esto es lo que hace el proceso inflamatorio en la artritis gotosa. Por eso aquí ya tenemos la segunda etapa, los ataques de gota aguda con los síntomas de dolor y después, posteriormente, si sigue todo esto, pasa etapa 3 y etapa 4 con la presencia de los tofos. Y bueno, ¿qué buscamos en la terapéutica? ¿Qué buscamos antes de pasar a los medicamentos? ¿Qué buscamos en el tratamiento de la gota? Vamos a disminuir estos síntomas, vamos a disminuir este riesgo de recurrencias, este riesgo de entrar a una etapa 3 y vamos a tener que disminuir esta concentración de ácido úrico en la sangre. Y entonces, ¿qué medicamentos usamos? Podemos usar AINES o podemos inhibir esta formación de uratos, que son los principales que vamos a ver ahora sí. Y vamos a tener como principal a la colchicina, que es un antiartrítico derivado de Cochum autumnale, ¿vale? Que se usa desde 1500 antes de Cristo. Ujú. O sea, tiene años, años este medicamento. Vamos a ver su mecanismo de acción. Es un inhibidor de la polimerización de tubulina. ¿Y en dónde usamos esta tubulina? Pues en la mitosis. Entonces también se le puede conocer como un antimitótico, ¿vale? Déjenlo escribo de este lado. También se puede usar como un antimitótico, ¿vale? Por lo tanto, va a inhibir la parte G1 de las células. Esto también se lo voy a poner acá. Y esto va a tener una mayor acción o efecto en células de intercambio rápido, ¿vale? Y células de intercambio rápido como cuáles, como los neutrófilos y sus acciones, y también como células del tejido intestinal o de los intestinos, del intestino delgado, ¿vale? Se ha visto que tiene otros mecanismos de acciones, que inhibe la liberación de histamina, que inhibe la insulina en las células beta y que incluso puede inhibir parte de la melanina, ¿vale? Y bueno, vamos con la farmacocinética relevante, que vamos a tenerlo por vía oral con una concentración máxima de 0,5 a 2 horas. Su distribución de 39%, su metabolismo hepático por el citocromo 3 a 4, por eso sus interacciones hay que tener cuidado con los inhibidores potentes del citocromo 3 a 4. Tiene una vida media relativamente larga de 31 horas. Vamos a tener que en las contraindicaciones las principales van a ser insuficiencia hepática e insuficiencia renal, como así cardiopatías e incluso afectaciones más graves del tracto gastrointestinal, ¿vale? ¿Para qué se usa? Principalmente en la gota aguda. Ujú. Se usa para disminuir la inflamación dentro de 12 horas cuando son la gota aguda. El 65% de los pacientes refieren a alivio y pues en las dosis la verdad es que no es tan importante, pero se pueden usar 1,2 miligramos al primer signo de brote y después 0,6 para empezar a mitigar estas dosis. También para profilaxis de gota aguda, esto se usa en dosis de 0,6 miligramos. En las interacciones, pues los inhibidores de este citocromo 3 a 4. En las ramas principalmente tenemos las gastrointestinales porque dijimos que es un antimitótico, entonces puede disminuir las células de intercambio rápido como las células epiteliales del intestino. Por lo tanto, podemos tener náuseas, vómito, diarrea, incluso dolor abdominal. Y las más graves pueden asociarse a mielosupresión, trombocitopenia o leucopenia
por el mismo mecanismo de acción. La FDA lo categoriza como C. Eso sería todo del de la colchicina. Ahora vamos con, con el alopurinol, que es un análogo sintético de la hipoxantina. Su mecanismo de acción va a ser una inhibición no competitiva de la xantina oxidasa a dosis altas, perdón, y competitiva a dosis bajas. Recordemos que la xantina oxidasa es la enzima que transforma la xantina hipoxantina y la hipoxantina a ácido úrico. Tenemos que el allopurinol se considera un profármaco. Su metabolito activo es el oxipurinol. Su eliminación es renal. Por lo tanto, sus indicaciones pues, son para tratar la hiperuricemia, no como tal la gota aguda o los síntomas de la gota aguda. Esto es para disminuir los niveles de ácido úrico en la sangre. Ujú. ¿Y esto qué nos va a llevar? A la carga de la disminución del ácido úrico, puede hacer que los tufos se disuelvan, puede hacer que nos previene de estos episodios de gota aguda y también nos puede disminuir la formación de los cálculos del ácido úrico, ¿vale? Pero hay que tener cuidado con este alopurinol porque no se puede dar, se los voy a escribir, indicaciones, no en gota aguda. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que llega, disuelva algunos tofos, disuelva este ácido úrico que se está acumulando en las articulaciones. Esto nos puede llevar a que los primeros meses se va a movilizar este ácido úrico y después va a llegar a otras articulaciones y va a volver a afectar y van a regresar peor estos episodios de gota aguda. Entonces, por eso no se da en la gota aguda, es para tratar la hiperuricemia cuando el paciente ya es diagnosticado. Primero se da colchicina, se controla esa fase de gota aguda y después se empieza a tratar esa hiperuricemia. Ujú. Entonces, entre sus contraindicaciones, pues no tiene tantas, la verdad es que en madres lactantes y en niños se considera no darlos. Interacciones con el probenecid, porque pues aumenta la vida media del allopurinol. La warfarina puede inactivar el metabolismo del allopurinol y los tiacídicos también pueden aumentar el porcentaje de una RAM que ahorita vamos a hablar. Entonces, las reacciones adversas pues, normalmente son diarrea y náuseas, pero puede haber síntomas de hipersensibilidad tras meses o años del tratamiento. No es al momento, es un poco después de que se siga y esto es muy grave y se debe de suspender cuando se presenta estas reacciones. Ujú. Y pues normalmente va a ser una erupción pruriginosa, eritematosa o maculopapular, ¿vale? Y la FDA lo considera pues clasificación C en el embarazo. Y esto sería todo de gota. Vamos a pasar a la artritis reumatoide como tal. ¿Cómo se define la artritis reumatoide? Se define como una enfermedad autoinmune que es inflamatoria, crónica y que también, como la artritis gotosa, afecta principalmente a las articulaciones, a presentar dolor, rigidez, destrucción progresiva del cartílago y hueso. Esto nos puede llevar a su vez a sinovitis erosiva, a manifestaciones extraarticulares incluso de la muñeca, alteraciones físicas de la función y la movilidad e incluso incapacidad a corto y largo plazo. ¿Y cómo sucede todo esto? Pues es por mecanismos autoinmunes. Este esquema se los dejo solo como generalidad. Vamos a tener un antígeno desconocido que por medio de diversas formas, diversas presentaciones de antígenos que después lo van a ver en inmunología, vamos a llegar a la producción de anticuerpos contra este antígeno. Entonces, cuando este antígeno se presenta a los monocitos, va a haber presencia igual de citocinas proinflamatorias. Van a llegar a las articulaciones y los fibroblastos, los condrocitos y los osteoclastos activos van a empezar a secretar colagenasas, metaloproteinasas y colagenasas y catepsinas.
Estos condrocitos se van a desgastar, estos osteoclastos van a hacer la reabsorción ósea, la resorción ósea, sí, la reabsorción ósea, y esto nos lleva a una destrucción de estas articulaciones como tal, ¿vale? Y como objetivos terapéuticos, ¿qué tenemos? Es una enfermedad autoinmune, por lo tanto no tenemos una cura para esto. Siempre va a haber esta destrucción del cartílago y nos puede llevar a que, pues, disminuya, aumente la actividad inflamatoria, que haya deformidades articulares, incluso de la mano, ¿vale? Entonces, lo que buscamos con el tratamiento es justamente disminuir la actividad inflamatoria, disminuir el dolor, prevenir y controlar el daño articular y prevenir o incluso reservar las funciones. Y el primero del tratamiento farmacológico vamos a tener el AINES y los glucocorticoides. Este AINES se va a dar a demanda del paciente, entre comillas, ¿vale? Y pues esto solo sí va a ser un tratamiento fuente para lo que vamos a ver después. Entonces, como fase inicial, primero se van a preferir los COXIP, ¿vale? Los COXIP, como vimos, son los inhibidores selectivos de COX-2. Entonces, disminuimos las RAMs gastrointestinales por COX-1. Y los glucocorticoides se pueden dar a dosis bajas, usando cuando el AINE está contraindicado y son un tratamiento puente a fármacos. ¿Y qué es Farme? Es nuestro segundo, el importante en este caso, porque es un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. Este nos va a reducir o prevenir el daño articular, incluso preserva la integridad y la función. Y vamos a hablar del primer Farme, que es el metotrexato. Ujú. Es el primer Farme de elección en la artritis reumatoide y siempre se usa cuando no haya contacto con algún otro Farme, porque eso significa que ha tenido fracaso terapéutico si ya se ha usado otro fármaco. Se usa para aumentar la mejoría sintomática, se ha visto que mejora la calidad de vida y que incluso retrasa la progresión radiológica y disminuye la mortalidad por esta artritis reumatoide. Y vamos a ver su mecanismo de acción. Vamos a tener que es un antagonista, bueno, es un antagonista del ácido fólico o una inhibición competitiva de la enzima de hidrofolato reductasa. Ujú. Entonces, esto va a disminuir la síntesis de tetrahidrofolato, de purina y timidilato. También va a disminuir la síntesis de ADN, de ARN y, por lo tanto, de proteínas en células de rápida proliferación. Entonces, aquí tenemos el esquema de dónde actúa esta dihidrofolato reductasa, que ayuda a reducir la dihidrofolato reductasa que se usó anteriormente como tetrahidrofolato para la síntesis de las purinas y del timidilato, ¿vale? También se ha visto que aumenta la adenosina extracelular y que tiene efectos antiinflamatorios. Vamos a ver el ADME principal del metotrexato. Su absorción es por vía oral con disponibilidad de 70, una distribución cerca del 50%, cruza la barrera hematoencefálica y tiene una distribución extensa en hígado, riñón y mayor en células en proliferación. Su metabolismo tiene que ver con los poliglutamatos del metotrexato que prolongan su efecto. En la eliminación tenemos que es renal y su vida media es de 6 a 8 horas. En las contraindicaciones principalmente embarazo y lactancia, también tenemos cirrosis, insuficiencia hepática y el consumo crónico del alcohol también es una contraindicación. Las dosis ahí se las dejo para que las tengan a la mano. Normalmente siempre se suplementa con ácido fólico, esto es como algo también característico del metotrexate. En las interacciones tenemos que los AINES reducen su excreción y que el alcohol pues produce mayor riesgo de hepatotoxicidad. Y en las reacciones adversas tenemos más que nada las gastrointestinales, como son náuseas, vómito, estomatitis, incluso diarrea. Este no es disnea, es diarrea. Una disculpa. No, no corrijo. Diarrea. También puede ser hepáticos, como el aumento de las transaminasas
la hepatitis, incluso puede haber leucopenia, trombocitopenia y anemia, porque pues dijimos que tenía mayor efecto en las células de recambio rápido de rápida proliferación. Y vamos con otros que son los antipalúdicos. ¿Cómo se utilizan en la artritis reumatoide? En este caso vamos a tener a la cloroquina y la hidroxicloroquina. Esta última se usa mejor porque se ha visto que es más segura de acuerdo a sus RAMs y la cloroquina ya está en desuso. Estas nos van a hacer un alivio sintomático mayor en la fase inicial, en los primeros meses de la enfermedad. No va a retrasar la progresión radiológica, pero se pueden combinar con el metotrexate. Y su mecanismo de acción nos lo marcan como un inmunosupresor, pero se ha visto y se propone que es porque se acumulan los lisosomas y esto hace que aumente el pH intracelular. Entonces aquí tenemos un diagrama de cómo se hacen estas vesículas, estas lisosomas, cómo entran en la vacuola alimentaria y pues cómo las enzimas hidroléticas digieren las partículas de la comida, ¿no? De esta vacuola. Y bueno, se ha visto que este mecanismo se ha extrapolado en la vía del MHC2, que también lo van a ver en inmunología, donde se fagocita un antígeno extracelular, se va a llevar al fagosoma, va a formar el fagolisosoma y de aquí va a formar péptidos, ¿no? Y estos péptidos se van a procesar y todo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando aumentamos el pH intracelular, vamos a hacer que se inhibe el procesamiento de este antígeno y por lo tanto se inhibe la presentación a linfocitos. Así disminuyen citocinas y disminuye o inhibe la quimiotaxis de eosinófilos. Y esto nos va a llevar a que la inflamación reduzca y que a toda esta progresión de la enfermedad también ayude. Vamos a tener el ATME. En su absorción, una vía oral casi completa con un inicio lento, la verdad, de 4 a 12 semanas, se va a distribuir ampliamente, cerca del 50%. Se acumula en la retina extensamente. Su metabolismo es principalmente por el citocromo 12,8 y 3A4 y su eliminación es renal. Y su vida media es muy larga, de 40 hasta 60 días. En las contraindicaciones vamos a tener como principal una retinopatía, por lo mismo de que se concentra y se distribuye principalmente en la retina. La psoriasis porfirias, que es una patología que tiene que ver con la hemoglobina, esta igual es una enfermedad autoinmune que ataca a la piel, o la miastenia gravis, que también es una enfermedad autoinmune que tiene que ver con la mielina en las partes de la neurona. Las dosis aquí se las dejo. De la hidroxicloroquina normalmente es mayor de 400 a 600 con mantenimiento de 200 a 400 miligramos por día. Y de la cloroquina, que ya casi no se usa, de 155 miligramos por día. En las interacciones vamos a ver que aumenta el efecto hipoglucemiante de algunos hipoglucemiantes. ¿Cómo puede ser? Eh, uy, se me fue este nombre, que ya casi no se usan por lo mismo. Pero bueno, de los hipoglucemiantes aumenta este efecto hipoglucemiante. Hay que tener cuidado con ellos. Y disminuye la glibenclamida, me acordé. La glibenclamida aumenta el efecto hipoglucemiante de la glibenclamida, entonces hay que tener cuidado con eso. Y disminuye la eficacia de los anticonvulsivos. También puede ver con hepatotóxicos y con antiarrítmicos, pero no son tan importantes. En las reacciones adversas medicamentosas tenemos principalmente la retinopatía por lo mismo de que se acumula más en la retina. Alteraciones gastrointestinales, prurito, hiperpigmentación, miopatías, neuropatías e hipoglucemias. Y en pocas palabras, la hidroxicloroquina es más segura que la cloroquina. Y ahora vamos con la última, vamos con la migraña. ¿Qué pasa en la migraña? ¿Qué es? Vamos a tener que es una enfermedad del sistema nervioso central y está caracterizada por una cefalea recurrente que es pulsátil, puede tener alta sensibilidad a estímulos como fotofobia, sonofobia, osmofobia, náuseas e incluso vómitos y tiene mayor prevalencia en las mujeres. Vamos a tener también fases de la migraña, más que fases como crónicas en la gota que vamos a tener cuando se presentan estos ataques de migraña. Vamos a tener una frase premonitoria que puede ser por factores precipitantes exógenos o endógenos, como cambios cognitivos, anímicos,
Se pueden presentar alteraciones gastrointestinales, bostezos, fotoosonofobia y rigidez nucal. O sea, tener que esta fase premonitoria va a empezar antes de que se presenten, si es migraña con aura, que son cambios neurológicos como visuales, sensoriales e incluso del lenguaje. Y si no, va como tal a empezar el periodo de cefalea, que es unilateral, pulsátil, que genera náuseas, fotofobia, sonofobia y osmofobia. Y como podemos ver, está súper eh, exacerbado. Es muy fuerte este dolor. Y después tenemos la fase de recuperación, pero también tenemos síntomas como fatiga, cambios cognitivos y dolor muscular. ¿Vale? Esta es una fase de una migraña con aura y pues lo que distingue a esta con aura y sin aura es que estos cambios neurológicos no se presentan. Y bueno, la fisiopatología propuesta. Primero tenemos que por una depresión cortical propagada. ¿Esto qué significa? Que es una excitación breve de toda esta parte cortical y después va seguida de una inhibición por varios minutos. Esta inhibición va a provocar cambios en el flujo sanguíneo que después va a ser una activación del nervio trigémino. Esto va a liberar sustancia P y la proteína relacionada al gen de la calcitonina. Esto va a aumentar la vasodilatación y va a incrementar la inflamación neurogénica. También vamos a tener, y el más importante y en el que nos tenemos que centrar porque es un blanco farmacológico, como el desequilibrio serotoninérgico. Este equilibrio se caracteriza por una disminución de la actividad de 5-hidroxitriptamina, es decir, de la serotonina, lo que conlleve a más crisis de migraña. Antes se relacionaba a los problemas vasculares relacionados con esta vasodilatación que habíamos visto acá, pero ahora conocemos que es una consecuencia y no la causa como tal. Y aquí tenemos los esquemas. Tenemos que la despolarización propagada va a llevar a una fase de hiperemia cortical. Esto genera hipoperfusión mantenida y pues esto nos va a llevar a la liberación de neurotransmisores y metabolitos, como dijimos, de la sustancia P. Esto va a sensibilizar fibras trigeminales y va a aumentar este sentimiento de dolor, de cefalea. Aquí también podemos ver la presencia del aura visual en la corteza occipital que se puede propagar también. Y bueno, habíamos mencionado que el desequilibrio serotoninérgico es lo principal, pero ¿qué pasa? Vamos a tener diferentes receptores de acuerdo a la 5-hidroxitriptamina. Y en este caso nos vamos a enfocar en los receptores 5-HT1, ¿vale? ¿Qué hacen normalmente estos receptores? Va a llegar la 5-hidroxitriptamina, se va a pegar a esta proteína. Son proteínas, o son receptores, perdón, acoplados a proteínas G. En este caso son GI. Entonces prácticamente son inhibidores. Ujú. Y está presente en los vasos sanguíneos cerebrales y produce la vasoconstricción, ¿va? Recordemos que la vasodilatación, por lo que genera esta parte de la depresión o de la despolarización propagada, es esta vasodilatación que nos genera esta hipoperfusión y con esto el dolor. Entonces, se ha propuesto o se propone que estos receptores están deficientes, esta vasoconstricción no está presente, esta hipoperfusión se agrava y por lo tanto los síntomas de la migraña. También vamos a tener los 5-hidroxitriptamina 1D. Ujú. Ya tenemos lo 1B, los 1D, que están presentes en las terminaciones del nervio trigémino. Y estos inhiben la liberación de neuropéptidos relacionados con el dolor. Entonces, si lo tenemos en donde dijimos que se activaba el nervio trigémino, esto nos va a inhibir la inflamación neurogénica fisiológicamente hablando. Entonces, sería buena idea activar estos receptores para disminuir así los síntomas de las crisis de migraña, porque se ha visto que pues estos receptores son autorreceptores que justamente para la inhibición de la liberación de estos neuropéptidos para el dolor. Y por lo mismo, se dieron cuenta que esto es un buen blanco farmacológico.
Y por lo tanto vamos a hablar del sumatriptán, que es un triptano. Se usa en el tratamiento agudo de la migraña con o sin aura. Y lo que buscamos con el sumatriptán es un alivio del dolor de la migraña, alivio de los síntomas acompañantes de la migraña y que puede revertir la vasodilatación y la inflamación neurogénica por los mecanismos ya propuestos anteriormente. Y entonces su mecanismo de acción no es más que ser un agonista selectivo de estos receptores que habíamos dicho antes para justamente disminuir esta inflamación neurogénica y la vasoconstricción, disminuir la vasodilatación por medio de la vasoconstricción. Entonces aquí los tenemos, es un ejemplo, es una esquemita obtenido en esta fuente. Vamos a tener que la activación de los receptores 5-hidroxitriptamina 1B nos van a llevar a una vasoconstricción directa. Y a la vez van a haber una activación presináptica. Esto va a hacer la liberación de neuropéptidos, más relacionado al receptor 1D. Ujú. Aquí lo tenemos con la inhibición trigeminal de los receptores. Esto va a hacer que reduzca la transmisión de dolor, va a hacer que los neuropéptidos se liberen menos, que la inhibición de la transmisión central esté aumentada y esto reduzca el dolor. Entonces, el ATME del sumatriptán, vamos a tener que su absorción va a ser extensa por un metabolismo de primer paso, puede ser por vía oral con una baja absorción o subcutánea con una mayor absorción, normalmente a 10 minutos para inicio del efecto intranasal, de los efectos, perdón. Y también tenemos una absorción intranasal intermedia. La distribución también es baja, pero a través de la barrera hematoencefálica en baja proporción. Su metabolismo principal es hepático por la MAO-A, la monoaminoxidasa de tipo A. Y su eliminación es más que nada renal, con una vida media de 2 horas. Las contraindicaciones principales van a ser la enfermedad coronaria, con los antecedentes de infarto o angina de pecho, la hipertensión no controlada, o antecedentes de EBC o vasculopatía periférica. ¿Esto por qué? Porque habíamos dicho que los receptores 5-hidroxitriptamina 1B hacen una vasoconstricción directa que puede aumentar el riesgo de presentar eventos cardiovasculares. La dosis aquí se las dejo también y las interacciones normalmente va a ser con ergotamínicos que también son parte o un tratamiento para la migraña u otros triptanos que aumentan el vasoespasmo. El vasoespasmo es un sinónimo de vasoconstricción, ¿vale? Me quedó medio feo, espera. Vasoespasmo es lo mismo que vasoconstricción. Entonces, los ergotamínicos y los triptanos pueden aumentar el vasoespasmo o la vasoconstricción. Entonces pueden agravar que presenten reacciones adversas cardiovasculares. Y pues como dijimos, que principalmente su metabolismo es por la MAO-A, los inhibidores de MAO van a aumentar los niveles de sumatriptán, así que hay que tener cuidado con ellos. Las reacciones adversas medicamentosas, principalmente las cardiovasculares, como ya les mencioné, por el vasoespasmo coronario, la vasoconstricción coronario que nos puede generar un tipo de angina y el dolor torácico, por lo tanto. Y en neurológicas como una sensación de calor u opresión por esa vasoconstricción. Las náuseas y los vómitos, más que nada em, por la vía oral. Y en subcutáneas, pues el dolor, el ardor y el eritema en el sitio de la inyección. Y ahora vamos con los profilácticos, porque el sumatriptán, pues vimos que es muy bueno, pero tenemos que ver cómo disminuimos estas crisis de migraña lo más que se pueda. Este sumatriptán, recordemos que es en el tratamiento agudo de las crisis de migraña. Cuando se presentan estas crisis, se suministra este medicamento. Pero vamos a tener profilácticos que no se usan en las crisis agudas y que nos van a ayudar a disminuir la incidencia de estas crisis. Y como primero vamos a tener a la mitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico. Ujú. Este inhibe la recaptura de la 5-hidroxitriptamina y la norepinefrina. También se ha visto que tiene modulación descendente del dolor y una acción
estabilizadora de la membrana. Y su efecto va a ser que disminuye la frecuencia y la intensidad de las crisis al modular las vías nociceptivas serotoninérgicas por esta recaptura y por esta modulación descendente del dolor. Vamos a tener su ATME, primero la absorción, con una vía oral rápida con alta biodisponibilidad. La distribución no la conocemos. El metabolismo no la conocemos, más bien no la tocamos aquí porque después vamos a ver los temas de antidepresivos tricíclicos como tal en ansiedad, depresión e insomnio. El metabolismo hepático por citocromo 2 de 6 y su metabolito activo es la nortriptilina, de eliminación renal con vida media de 10 a 28 horas. Y las reacciones adversas, la sedación y el aumento de peso, las principales. Vamos a hablar muy poco de estos medicamentos porque no son como tal para lo que fueron creados, pero se ha visto que ayudan bastante. Vamos a tener al propranolol, también como un, como un profiláctico. El propranolol es un betabloqueador no selectivo que disminuye la excitabilidad cortical y estabiliza el tono vascular cerebral también. Por lo tanto, su efecto es disminuir la frecuencia y la severidad de las crisis. Ujú. Es una profilaxis efectiva para la migraña episódica. Vamos a tener lo importante de aquí, que tiene un alto metabolismo de primer paso y que su eliminación es hepática con vida media de 3 a 6 horas. Y que sus reacciones adversas principalmente van a ser bradicardia y broncoespasmo. Ujú. Broncoespasmo, recordemos, si vasoespasmo es una vasoconstricción, un broncoespasmo es una constricción de los bronquios. Esto puede generar fatiga, intolerancia al ejercicio, hipotensión y alteraciones del sueño. Y espero que no hayan quedado dudas de todo esto. La verdad es que el tema de inflamación es un poco largo, pero espero que con esto se hayan abarcado todo lo que tenemos que ver en el programa. Y pues no queda más que decir muchas gracias. Espero les haya gustado. Igual dudas, díganme por favor. Creo que esto es más como un repaso que como una clase. Entonces, así cualquier duda me lo pueden hacer llegar. Y pues muchas gracias. Sería todo.